Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, que está súper interesante para los amantes del vino, del buen comer, lunas de miel y toda la gente pues, que quiera hacer turismo diferente, pero siempre entretenido y muy cultural. Gracias a Sara de Essential Tours, que va a estar hoy con nosotros dándonos toda esta explicación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos también a todos. Soy Sara. Siento deciros que hoy tengo la cámara estropeada, pero por la semana que viene tendremos la posibilidad de vernos las caras. No sé si tenemos algunos de los que ya han estado con nosotros en alguna capacitación. Lo ideal sería que hiciésemos toda la presentación y luego si tenéis alguna duda o tenéis que consultar algo, pues directamente, no sé si por chat, porque somos poquitos creo, o directamente que se nos anime la gente, Linda, como tú veas, y que podamos escuchar esas voces por ahí detrás de la pantalla para que nos hagan las consultas que consideren una vez que terminemos la presentación. Me parece, al final entonces de la presentación, activamos Sí. micrófonos para que puedan hacer sus preguntas y interactuemos un poquito más. Venga, perfecto. Sí, porque estoy viendo que somos 18, somos poquitos, somos bien avenidos, como se suele decir, ¿no? Entonces, nada, chicos, bueno, pues comenzamos y espero que os guste la presentación. No sé si muchos de los que estáis aquí conocéis los vinos españoles. Esta es la primera pregunta que hago siempre para saber si tengo que entrar más en faena o sabéis que, bueno, la cultura es importante para nosotros, la cultura del vino y cada vez un poquito más. A ver si tenemos alguno que haya probado algún vino español y que nos diga qué vino, de los que están en el chat. A ver. No se atreven, no se atreven. No damos miedo, ¿eh? No mordemos a nadie, chicos. Charlie, ¿sí tienes micrófonos abiertos? Sí. Sí. Okay. ¿Qué manda? Que si los micrófonos... Mira, excelentes vinos, está diciendo por ahí Michelle, que pone buenos días, les saludo a Michelle Viajes. No, los micrófonos no. Ahí cada quien puede irlo abriendo según quiera participar. ¿O quieres que los abra todos ahorita para que podamos escucharles? No, de Rioja de Cáceres, Rioja Marqués de Cáceres está diciendo. Correcto. Uno de los compañeros. Sí, bueno, ese es de Extremadura, no es de Rioja. Por eso vamos a intentar orientaros un poquito sobre el vino. Cáceres es una de las provincias que tenemos denominación de origen de Extremadura, que es nuestra comunidad autónoma que está pegada a Portugal. Que luego os vamos a... Mira, Carlos Toledo, sí, buenísimo. Bueno, en general los vinos que tenemos en España, la verdad que es que aunque sean baratos, son buenos. Eso es lo bueno. ¿Allí tenéis, Linda, los vinos son caros en general para vosotros o no? No, depende de las marcas. Pero comprar un vino, por ejemplo, para, no sé, para una cena, vosotros, una cena normal, si queréis comprar un vino, resulta costoso el precio del vino porque hay sitios en los que sí. Un vino bueno te hablo, o sea, no te hablo de cualquier cosa, por ejemplo, Brasil, sin menospreciarlo, pero los vinos que tiene Brasil no son nada buenos. Es la realidad. Entonces, por ejemplo, allí comprar un vino resulta caro porque si compras uno brasileño no tiene una calidad de vino como tal. Espero que no haya ningún brasileño dentro del grupo que nos está escuchando. No. Pues son como, ¿qué? 8 euros una botella, dice aquí Gaby Benner. Sí. Bueno, entonces está bueno, son precios sí que pone de Liebfraut. Se consume más el chileno, nos dice aquí Conde, sí. Bueno, pues tenemos que empezar, chicos, a orientarnos por el vino español. Si no, vamos a hacer directamente desde Essential Tours hasta Ibertravel una vía de vino, de envío de vino, que vais a ver, para que podáis consumirlo. Hay que fomentar el consumo del vino español, aparte del turismo, que vais a ver que es una... No, el vino chileno yo lo conozco, Conde, bueno, no sé si es JP, y la verdad es que es buenísimo, también es cierto. También es cierto. Bueno, pues venga, vamos a ello, chicos, y nada, espero que os guste muchísimo la presentación. A ver, darme un segundo.
Bueno, aquí tenéis, lo primero que hacemos es un contacto directo con la península española. Cuando digo península, estamos hablando con la península, perdón. ¿Vale? Esto sería España, aquí tenéis Portugal, y la ventaja es que ya veremos más adelante que tenemos una zona aquí de Portugal que los vinos se identifican mucho con los vinos del sur de España, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de cómo podríamos distribuir los vinos entre blancos y tintos en España, digamos que desde este punto donde estoy señalando con el ratón, si hacemos todo esto y un triángulo, ¿no? Lo que sería esto de aquí. Estos serían todo vino tintos. Y luego todo lo que es costa, esto, por ejemplo, los vinos de Galicia, que son los típicos, los Rías Baixas y los Ribeiros, los albariños, que os sonarán. Toda la zona de aquí, que no la tenemos, que son los chacolís, que son los vinos del País Vasco. Y luego todo lo que tiene que ver con las tierras catalanas, que aparte de vinos blancos tienen lo que ellos llaman cava, que es lo típico de allí, que para vosotros será el tipo champán, el espumoso, ¿no? Todo lo que es la parte del interior, a excepción de este trocito que tenéis aquí, son vinos tintos. Esta parte de aquí, que es la denominación de origen rueda, son vinos blancos. Y luego la parte del sur de España es más tipo, ¿cómo deciros? El vino blanco suele tener un color como amarillento tirando a blanquecino. Pues esta zona de aquí, el vino que tiene es tirando a anaranjado, incluso marrón. O sea, es un vino blanco fuerte tirando a licor. De hecho, en esta zona de aquí tenemos la zona del Jerez, que para nosotros, ya contaremos después, es el típico vino para cocinar nuestras carnes, que en vuestro caso probablemente lo conozcáis como el brandy. ¿Puede ser, chicos? ¿Te suena, Linda o Carlos o Alicia? Sí, brandy conocemos. El brandy, ¿no? Bueno, pues el brandy es exactamente lo mismo que el vino de Jerez. Lo que pasa es que nosotros en España solemos utilizarlo muchísimo, como os digo, para más de uno, nos mataría, lo utilizamos para los asados y muchísima gente pues toma el brandy tipo whisky, con hielo o con un sorbito de brandy y ya está, ¿no? Bueno, pues aquí en España lo echamos todo en la comida directamente. Bueno, aquí os he puesto una diapositiva en la que podéis ver que nosotros somos el mayor exportador de vinos. Es curiosísimo, pero no solo somos el mayor exportador, sino que además somos los que tenemos el precio más bajo del vino. Imaginaros, 21 millones de hectolitros. Mira, aquí tenemos Chile, que nos decía el compañero que conocía los vinos chilenos. Imaginaros que tenemos más del doble nosotros, ¿no?, de exportación. Y Argentina, por ejemplo, que también tendréis buenos vinos allí. Imaginaros lo que ellos exportan con lo que nosotros exportamos. Y en cuanto a precios, somos los más económicos. Imaginaros, bueno, Chile más o menos está a la par, pero, por ejemplo, Argentina casi que nos está doblando, ¿no?, el precio. Y, bueno, en millones de euros y por lo que exportamos, imaginaros que también somos los más pobrecillos, ¿no? Tenemos tanto vino y, además, tanto vino de calidad que exportar, que, bueno, a nivel económico sí que es importante para nosotros, para el PIB, pero si os dais cuenta, los vinos italianos son muchísimo más caros, los vinos franceses ya por demás, que es el que se lleva el top 1, ¿no?, dentro de los vinos caros, y bueno, pues vamos bajando, ¿no?, en función de la tabla. Bien, esta gráfica que os he hecho es de los últimos 10-12 años, para que veáis lo que supone el turismo enológico en España. O sea, nosotros empezamos en el 2008 a sacar datos, ¿no? Estamos hablando de 1.199.000 personas, que se está triplicando prácticamente, bueno, duplicando y un poco más, en cuestión de 10 años. O sea, estamos hablando que nuestros visitantes para el tema del vino está en 3.213.000 en el año 2017-2018. Bien, es cierto que ha empezado una cultura del vino en España muy importante. Antes nosotros teníamos el vino, pero digamos que era más el turista el que venía aquí que la importancia que le dábamos nosotros al propio vino. Desde hace ya unos cuantos años, afortunadamente, el español se ha dado cuenta de que tenemos una materia prima espectacular y que podemos explotarlo tanto a nivel turístico nacional como internacional, ¿no?
Y de hecho, todas esas bodegas, que veremos algunos ejemplos, luego por denominación de origen, están desarrollando de manera espectacular todo lo que tiene que ver con el vino y lo que está en torno al vino, lógicamente. Incluso algunos ya tienen hoteles, se puede hacer, pues no sé, como actividades de recolectar la uva en su momento, en el momento de la recolección. Hay un montón de opciones que se pueden plantear, ¿no?, para el turista que viene a visitar España y que esté relacionado con la enología. Esto es un gráfico de las fechas. ¿Qué época del año es la ideal para venir a visitar? A ver, nosotros tenemos abril, mayo, o sea, marzo, abril y mayo es cuando el fruto está creciendo. Entonces, bueno, depende también del tipo de cliente que vosotros tengáis, ¿no? O del tipo de grupo puede ser. El tema de la enología también se puede enfocar incluso a grupos de empresa, que luego lo hablaremos un poquito más desarrollado. Bien, imaginaros, aquí si alguien quiere ver cómo están las viñas, cómo van creciendo los frutos y demás, pues marzo, abril, mayo es la época ideal. Luego ya a partir de septiembre, finales de agosto, septiembre, octubre, dependiendo de cómo venga la época, ya se aconseja a las bodegas que hagan la recolección. Entonces, aquí es cuando todo el mundo está recogiendo la uva. Entonces, en base a esta, yo os diría que desde marzo hasta octubre sería la mejor época para que la gente venga en función de lo que quiera ver, ¿no?, y de la experiencia que quiera tener. Es curioso que, como os pongo aquí, las 17 bodegas más antiguas del mundo, 13 las tenemos en Europa. Hemos tenido grupos que han querido visitar las más antiguas de Europa. O sea, puede ser también otra línea de negocio, ¿no?, dentro de la enología, visitar esas bodegas que tienen más solera. En Alemania hay 3, en Francia hay 4, Italia 2 y en España, ojo, tenemos 3, pero de esas 3 que ahora os explico, hay una que solamente son restos. Realmente tendríamos 2 que siguen funcionando como tal y se siguen desarrollando como empresa del vino, ¿no? Y en Suiza 1. Esta es la que os digo que realmente son restos arqueológicos, ¿no? Está en Requena, Valencia, los restos tienen nada menos que 2.700 años, estamos hablando de ruinas totalmente, ¿no?, del siglo VII a.C. Y luego nuestras 2 bodegas que siguen operativas, desarrollándose, siguen incorporando las tecnologías que van surgiendo dentro de todo lo que tiene que ver con el vino y no dejan, o sea, no pierden en ningún momento lo que es ese espíritu que tienen muchísimas bodegas, que es el espíritu familiar, ¿no? Pues tenemos Codorniu, que a lo mejor no sé si os suena, del siglo XVI, que es un vino espumoso. ¿Os suena, Linda o Carlos? No. No, es una marca... No. Codorniu o Freixenet, ¿os puede sonar? Que es una marca... Sí, bueno, pues digamos que sería la competencia de Codorniu, Freixenet, ¿vale? Aquí en España se consume muchísimo, bueno, y también en Europa. Es un vino achampanado totalmente, es el champán, como os digo, ¿no? Lo que se conoce como el champán de Francia, para nosotros es el cava. Entonces, Codorniu es ese tipo de vino. Luego tiene otro tipo de vino, pero que no lo tiene tan explotado como el que os estoy diciendo. Bueno, pues siglo XVI, zona del Penedés, hablamos de esto que hemos visto. Es decir, de esta zona, para que os ubiquéis, la zona de Cataluña, ¿no? Barcelona está aquí, para que os ubiquéis dónde está la bodega. Y esta bodega, por ejemplo, se puede visitar desde Barcelona porque tan solo son 50 kilómetros, como pongo aquí, 45 minutos, ¿no? Además son muy bonitas también y la historia propia de las bodegas. Y luego tenemos la bodega Alvear, que esta es del siglo XVIII, que esta casa en concreto, que es una casa solariega, como tengo indicado aquí, es espectacular. O sea, para cualquier incentivo van a quedar encantados. Bien, aquí tenemos los famosos vinos de Pedro Jiménez, que es ese brandy del que os he hablado, que volvemos otra vez para que lo ubiquéis dentro de España. Hablamos de la zona de Andalucía. ¿Por qué aquí se puede dar este tipo de vino, que es más tipo licor? Básicamente por la temperatura que tiene. O sea, no tiene nada que ver estos vinos de Rioja o de Ribera del Duero en los que las temperaturas son extremas. Estamos hablando que en un día pueden tener incluso 20 grados de diferencia, que es lo que da esa calidez, ¿no?, ese cuerpo que tiene el vino, a lo que tiene que ver con Andalucía, que es más tipo licor, ¿no? El fino, que se llama, el manzanilla, son vinos blancos, pero vinos fuertes, ¿no? Y este en concreto, el que os digo de Pedro Jiménez, es más tipo marrón, es un
brandy, o sea, es licor, licor, licor. Como os pongo aquí, son 8 generaciones ya las que se están haciendo cargo de estas bodegas y siguen actualizándose, que eso es súper importante, pero no dejan de perder ese carácter familiar que tienen y que también cada vez que hacemos las visitas de las bodegas nos lo suelen contar y finalmente nos enamoran, ¿no? También por la propia historia. Aquí os he puesto un mapa en el que podéis ver lo que son las denominaciones de origen, que son estos puntos verdes más fuertes. No sé si se ve bien, Linda, porque este es más clarito. Este, por ejemplo, Alicante, Guadiana, y estos de aquí son más verde oscuro, se ve bien, ¿no? Vale. Pues estas son las denominaciones más importantes que tenemos en España. A partir de aquí hay un montón de variantes, pero imaginaros que tenemos toda España cubierta con posibles denominaciones de origen. ¿Qué es lo que nos puede dar esto? Pues bien, pues por ejemplo que Ibertravel decida que quiere hacer un circuito por España, ¿ok? Imaginaros que podemos hacer esto de aquí y terminamos aquí. Un circuito que puede durar aproximadamente unos 30 días, de los cuales podemos hacerlos por trocitos. Pues por ejemplo, desde aquí hasta aquí es un itinerario, de aquí a aquí es otro y este que termina aquí es otro. Y cada cliente puede decir qué es lo que quiere hacer, que se puedan hacer 2 salidas, ¿no? Lo que combinaríamos sería todo lo que es la cultura del vino, en la que cada cliente va a tener ese diploma que va a decir que este señor ya ha conocido los vinos de Rías Baixas, los de Ribera, los de Navarra, los de la parte del Penedés, que al final la gente se engancha porque les estás dando un diploma de cada uno de cada una de las denominaciones de origen de España. Entonces puede ser interesante que todos los que estamos aquí apostemos por este tipo de cultura, hacer un circuito dentro de España que lo aderecemos con esas visitas a las bodegas, aparte de visitar lo que es la cultura nuestra. Os voy a contar, porque aquí tenemos unos en Tenerife, estos son las Islas Canarias, que no está aquí, lógicamente estaría a esta altura, donde veis el ratón estaría África y digamos que se me va de la pantalla del ordenador, ¿no? Tendríamos abajo Tenerife. Bueno, las Islas Canarias. Bien, todas las Islas Canarias tienen un vino súper peculiar, que daros cuenta que todo es arena volcánica. Las Islas Canarias se caracterizan por eso, por la cantidad de volcanes que tienen. Entonces, todos los vinos que se crean ahí, en la zona de la Jeria, por ejemplo, en Lanzarote, ¿no? Que sería esta islita de aquí arriba, esta es Fuerteventura, tendríamos unos vinos que tienen un cuerpo bastante especial y un sabor diferente a lo que tiene que ver en el resto de España. Existen los vientos, ¿no? El viento de levante que le llaman, que quema todo lo que se encuentra por el camino. Bien, pues ¿Perdón? Nos están dando los... ¿Perdón? ¿Sí? Apague el micrófono, porfa. Sí, que estaba oyendo por ahí a alguien, pensé que estaba preguntando. Bueno, que os decía, en el caso de las Islas Canarias lo que se hace es como una especie de pequeño murete alrededor de la propia viña para que el viento que viene, que os digo que quema absolutamente todo, no queme a la viña. Es una forma curiosa de cultivar las viñas, ¿no? Y eso también, aparte de la tierra, aparte del viento, de todo, el agua, ¿no? El agua que hay allí, que es totalmente diferente al resto de la península, da un tipo de vino que es totalmente diferente. Eso os lo digo por si veis denominación de origen de Islas Canarias, para que también lo probéis, que merece la pena. Bien, aquí os he puesto un mapa de lo que sería, por ejemplo, lo que podríamos inventar, ¿no? Bueno, inventar no, que ya está inventado, lo que podríamos trabajar. En el caso de que tengáis algún grupo, pues no sé, que pues puede ser tanto de chefs como gastronómico, como de vinos, enólogos, o simplemente gente que quiera hacer la ruta del vino, ¿no? Pues imaginaros, tenemos toda Europa a nuestra disposición. Vinos blancos, pues nos vamos a la zona de Galicia, nos vamos a meter en Francia, donde vamos a ver la zona de Muscadet y Sauvignon Blanc, podemos pasar por el norte de Italia, incluso meternos por toda esta zona y terminar aquí hasta la zona de las islas griegas, ¿no? Tenemos la zona del vino rojo, el Rioja, ¿no? El vino tinto, que se llama, que nos decía nuestro compañero Marqués de Riscal, está por aquí, luego lo explicaremos. Pero los Rioja los tenemos en el norte de España y la zona de Ribera del Duero, que es lo más conocido. Pero imaginaros que podemos ir hasta Burdeos, desde aquí podemos también el norte de Italia, nos podemos ir a la zona del este de Italia,
pasar hasta Sicilia, o sea, hay multitud de opciones. Incluso podemos hacer un circuito que combine varios vinos. Estos de aquí, que veis, son los vinos más secos, más licor, ¿no? Que podría ser la zona de Portugal, el vino de Oporto, que se llama, el vino del brandy, que os decía, y la zona de Sicilia, ¿no? Donde están los vinos Marsala, que también son para cocinar. Bien, aquí empezamos con las denominaciones de origen, que quería poneros los mapas para que veáis dentro de España en qué zona se ubican, ¿no? Esta zona, que es Galicia, que es donde hemos hecho ya el Camino de Santiago, ¿verdad, chicos? No. ¿Linda? No, pero no hicimos la capacitación de Camino de Santiago, yo creo que sí, ¿no? No, bueno, fue el de conciertos. Ah, bueno, pues tenemos que hacer la de Camino de Santiago. Chicos, sí, tenemos que hacer. Bien, pues os digo, Santiago de Compostela está aquí, ¿no? Entonces, esta zona es toda la zona bueno, pues según se llega a la zona norte, y toda esta zona es zona de vinos blancos. Son vinos, por ejemplo, hay dos denominaciones de origen, que es Rías Baixas y Ribeiro. Quizá este es más afrutado que este de aquí. Pero bueno, cualquiera de los dos de verdad que merece la pena. No sé si conocéis, aquí os he puesto las bodegas más conocidas a nivel internacional. No sé si os suena alguna, como Mar de Frades, Señorío de Vila. Este en concreto, la botella es súper curiosa porque tiene un barquito que cuando está a la temperatura ideal aparece en la propia etiqueta. Entonces es muy fácil saber cuándo el vino está óptimo para tomarlo. Ahora nos vamos a Castilla y León. Aquí es donde tenemos el tan conocido nuestro, que es Ribera del Duero. ¿Ok? Hay otros. Este es el que os comentaba al principio, que a pesar de estar dentro del triángulo, es la parte en la que son vinos blancos. ¿Vale? La denominación de origen Rueda. Aquí, como veis, hay un montón de denominaciones, pero bueno, lo más conocido a nivel internacional es denominación de origen Ribera del Duero, que entiendo que estas bodegas sí que os sonarán. A ver, alguno de los que están dentro del chat: Protos, Emilio Moro, Arzuaga. Estas bodegas las conozco personalmente. Quizá la más moderna pueda ser Protos. Emilio Moro es algo más chiquitita, pero que tiene también unos vinos bastante buenos y una historia en la bodega bastante bonita, que, como os digo, también intentamos ligar en España no solamente la bodega, sino la propia historia de cuando se fundó esa bodega, ¿no? Y Arzuaga también es una bodega bastante familiar. Todos estos están en la zona de Valladolid, ¿no? Que estarían como, a ver, ¿cómo deciros? Mira, aquí está, Valladolid, a esta altura. Que por cierto es una ciudad súper bonita y tenemos algunos itinerarios por allí. Bueno, Arzuaga, una de las hijas, es una diseñadora súper conocida también. Y uno de los vinos, cada vez que hace cada temporada, acuña una de las bodegas, o sea, de los vinos, de las tiradas que hace, con uno de los modelos que ha decidido ese año, que va en la etiqueta de la botella, ¿no? Que es algo peculiar de esta bodega. Tienen un vino que también es súper conocido, que se llama La Planta. Ese va aparte del resto de las bodegas. Lo crean en una colina que, digamos que la temperatura cambia un poquito, está en la misma zona, pero en esa colina se da una temperatura X. No sé si es 1 o 2 grados diferente al resto de los terrenos donde tienen las viñas ellos. Y la verdad es que ese vino es espectacular, por si queréis apuntarlo. La Planta de Arzuaga. Bien, en esta zona, como os decía, las temperaturas son extremas. O sea, vamos de que en un día puede variar 20 grados la temperatura. Eso es lo que da la calidez y lo que da el cuerpo a al propio vino, ¿no? En el caso de Arzuaga tienen viñas que tienen más de 100 años. ¿Qué es lo que hace una viña cuando tiene tanto tiempo? Bien, lo que envuelve la uva, o sea, el pellejo de la uva es súper grueso, pero lo que se crea dentro de la uva cada vez que ese año la viña da uvas, cada año, es un vino, ¿no? Cuando se estruja la uva, tiene un sabor espectacular, súper fuerte, que no tiene nada que ver con las viñas más jóvenes, que la piel de la propia uva es mucho más fina, el fruto es mucho más gordo, pero porque también contiene mucha más cantidad de agua. Entonces, la diferencia entre una viña antigua, ¿no? y una viña nueva
también el grosor y la calidez de lo que tiene dentro. Entonces, Arzuaga, por ejemplo, juega muchísimo con eso, ¿no? Con las viñas antiguas, se mezcla en función de la viña antigua y la viña nueva. Nos vamos a la otra zona que es súper conocida, que es la zona de Rioja. Aquí tenéis los 3 sitios más conocidos. Uno de nuestras bodegas más importantes es el Ciego, Marqués de Riscal, que a lo mejor Marqués de Cáceres, no sé si lo confundió nuestro amigo con esta bodega que sí que pertenece a Rioja. Bien, estas bodegas son impresionantes. Tienen hotel, tienen spa, que hay muchísimas bodegas que ya tienen esta situación. O sea, podemos darle a los clientes, si quieren vivir la bodega de primera mano, incluyendo la parte del hotel, ¿no? Buscar esas bodegas que les pueden ofrecer el alojamiento también. Muga es una bodega también muy bonita, Ramón Bilbao, lo mismo, y Cune, que quizá también os suene. En este caso os iba a decir, perdón, aquí en nuestra uva, la uva más conocida es Tempranillo, que yo creo que no la tenéis allí, esa creo que es autóctona de aquí. Entonces, para que se dé la denominación de origen de Ribera del Duero tiene que tener un 75% de Tempranillo. Frente a la zona de La Rioja, en la que aquí tenemos 7 tipos de uva diferentes y se pueden mezclar como se considere. Tenemos Tempranillo, por ejemplo, no sé, os menciono 4, las más importantes. Tempranillo, Garnacha, que a mí personalmente es la que más me gusta, Mazuelo y Graciano. Un entendido del vino en su momento me dijo, yo no entendía nada de vinos, bueno, tampoco es que entienda mucho, yo sé si me gustan o no me gustan, que eso es digamos que es la balanza principal, ¿no? Pero me dijo, cuando sepas que te gusta un vino, no te fijes en la etiqueta. Fíjate en el tipo de uva que tiene, porque ese tipo de uva es el que realmente te va a encajar. Y realmente es así. O sea, por lo menos a mí la Garnacha, por ejemplo, cualquier vino Garnacha, vamos, para mí es una delicia, literal, ¿no? Con el tipo de uva Garnacha. Aquí tenemos Cataluña, que es lo que os he comentado. Tenemos esos vinos blancos, sobre todo, y que son en la mayor parte espumosos. ¿Vale? Que los tenemos aquí, la denominación de origen Penedès. Aquí tenemos, como decía, Freixenet, Codorniu, y tenemos unas bodegas, chicos, que a mí personalmente me encantan. Las visité y no solo me enamoré de las bodegas y me enamoré del vino, además me enamoré de la historia de la bodega. Bien, este señor, en su momento, bueno, con el nombre de Jean León, que no era Jean León, sino que era Ceferino, de nombre Ceferino Carrión, salió de Polizón desde España, estamos hablando del 1950, cruzó el Atlántico y llegó a Puerto Rico. Este señor se hizo nombre en las Américas, llegó de Polizón, como os digo, a Puerto Rico y, bueno, peculiaridades de este hombre, terminó en Hollywood, ¿no? Mezclándose con gente que se hizo muy amigo, por ejemplo, de Frank Sinatra, y Frank Sinatra le presentó a todo el elenco de la época, ¿no? Y bueno, para que tengáis así un punto relevante de este hombre, sirvió La última cena de Marilyn Monroe. Este señor trabajó de todo tipo, trabajó de taxista, trabajó de camarero, trabajó de fregaplatos, hasta que consiguió hacerse un hueco en un restaurante, en el restaurante Scala. Y cuando ya conoció de primera mano lo que era la hostelería y lo que era el vino, que fue el mundo que le encantó, decidió venirse a España y comprar unos terrenos directamente y, bueno, pues tener sus propias bodegas. Él se murió en Los Ángeles, creo recordar, ¿eh? Pero bueno, para que sepáis la historia de este hombre, de sus bodegas que están aquí en la zona del Penedès. Bien, este señor llegó, compró un terreno con sus viñas y demás, y lo que hizo fue arrancar absolutamente todo. Imaginaros la cara de la gente, ¿no? Cuando de repente compras un terreno de viñedos y arrancas todo. Bien, pues lo que hizo fue traerse viñas desde California, se trajo viñas desde la zona de Francia, ¿no? Con Cabernet Sauvignon, y él hizo su propio vino. Entonces, como os digo, no es solamente la historia, o sea, no es solamente el vino como tal, que es impresionante, a mí me encantó, sino también la propia historia que te la cuentan y que te envuelven, ¿no? Te hacen entender esa diferenciación que hay con ese vino. Castilla-La Mancha, aquí veis que tenemos a Madrid para que os vayáis ubicando en el mapa, ¿no? Y esta es otra comunidad autónoma. Castilla-La Mancha está ganando presencia
cada vez más con vinos que tienen muchísima calidad. A ver, desde hace muchísimos años el vino de Castilla-La Mancha no le dábamos demasiada importancia, pero nos hemos dado cuenta de que son vinos que tienen una calidad muy, muy, muy buena y a un precio bastante económico. Os lo digo por si alguna vez venís aquí o alguno de vuestros clientes lo enviáis para España, que sepan que cualquier vino de estos van a estar a la altura de los que hemos visto aquí de la zona de Castilla-León o incluso de Rioja. Ya cualquiera de ellos, bueno, como veis hay un montón de denominaciones también, pero estamos hablando de denominación de origen de Castilla-La Mancha y el de Valdepeñas, que también es bastante bueno, ¿no? Este, por ejemplo, es bastante conocido, Pagos de Rey. Aquí os estoy poniendo para que conozcáis otra zona, pero que, bueno, a nivel internacional no tienen demasiada importancia. Espero que no haya ningún compañero que tenga familia en Alicante o en Valencia, y si lo tiene, por favor, que no cuente lo que estoy diciendo. Porque, a ver, a nivel nacional se consume, pero no tiene demasiada importancia. Os estoy haciendo más hincapié en las denominaciones de origen más reconocidas, ¿no? Con Murcia ocurre lo mismo, bueno, estamos aquí debajo de Alicante, ¿no? Es también conocido a nivel nacional, pero no demasiado a nivel internacional. Tenemos Andalucía, que es lo que os decía, es ese tipo de vino que cambia y que es más tipo licor, ¿no? Que es más fuerte. La temperatura, lógicamente, de Andalucía, estamos hablando de que en esta comunidad autónoma es raro que haga menos de 13, 14 grados. Y ya en la costa, en esta zona de aquí, zona de Cádiz, zona de Málaga, lo normal es que haya una temperatura media anual de 18 grados, con lo cual es difícil, ¿no? Que esos vinos que estábamos hablando tanto de Ribera como de Rioja, que podía haber 20 grados de diferencia en los meses de invierno, de otoño, que aquí tiene que ser obviamente otro tipo diferente de vino. Y aquí Extremadura, que no sé qué compañero es el que comentaba lo de Marqués de Cáceres, que había comentado Rioja. Bien, Marqués de Cáceres es aquí. Esto es la provincia de Cáceres y esto es la provincia de Badajoz. Rioja, para que os hagáis una idea, la tenemos aquí. Es esto de aquí, ¿vale? Entonces, esto es Marqués de Cáceres. Aquí es Marqués de Riscal, ¿ok? Bien, aquí tenemos un vino que se llama Habla, que también ha tomado muchísima presencia con el paso del tiempo y, de hecho, a mí personalmente, cuando voy al supermercado a comprar vinos, me resulta caro. Os digo, es un vino muy bueno. Cáceres no es que, bueno, perdón, Extremadura tiene buenos vinos, pero no es que se caracterice por sus vinos internacionales. Pero este que os digo, Habla, que además tiene una serie que es Habla del Silencio, o Habla número 3, número 5, número 7, número 9, número 11, ¿vale? Son todos números impares. Y ahora mismo son vinos que pueden costar cerca de 9 euros, cuando, por ejemplo, puedes encontrar un Rioja, para que os hagáis una idea, por 5 euros, y podemos encontrar un Ribera del Duero por 3 euros en un supermercado, hablo. Y los vinos son súper buenos, o sea, no tenemos que irnos a un vino de supermercado más caro. Son vinos que tienen cuerpo y que están bien. Estamos hablando de un crianza que es mínimo 12 meses, perdón, en barrica. El roble, que no sé si, bueno, allí supongo que será igual. Roble es que ha pasado mínimo 6 meses en barrica, crianza es que ha pasado 12 meses en barrica y reserva es que ha pasado más de 12 meses en barrica. Y gran reserva es a partir de 3 años, ¿ok? Bueno, pues en esta zona la verdad es que los vinos que se están dando en la bodega Habla cada vez que son muy buenos, pero que es cierto que cada vez son más caros. Os comento los 3 tipos de perfiles que solemos tener para nuestras rutas del vino. El americano es ese cliente que quiere venir y desayunar con el dueño de la bodega, digamos que es más extravagante, ¿no? Necesita cosas más raritas. El chino, bueno, al chino afortunadamente le vale todo, cualquier cosa. Y luego tenemos el latinoamericano. El latinoamericano como tal no nos viene directamente a lo que es la cultura del vino. Nos viene a visitar el país, por eso se estaba exponiendo la posibilidad de hacer un circuito en el que conozcamos España, ¿no? Una ruta ibérica, pero que mezclemos o que le demos ese punto de diferenciación en el que le estamos dando la posibilidad de conocer bodegas. Entonces, el latinoamericano es así como quiere venir a España, ¿no? Que tenga algo diferencial, que evidentemente tenga cultura, evidentemente que tenga gastronomía, porque a todos nos gusta comer súper bien, ¿ok? Y lo bueno es que vosotros sois atemporales.
estáis viniendo durante todo el año a Europa. Entonces, para nosotros es ideal, ¿no? Y quizá podemos combinar esas salidas que estábamos hablando en el momento en el que el fruto está creciendo y luego otra salida para que luego todos los años se puedan combinar, ¿no? En el momento en el que el fruto se recoge. Para nosotros es súper importante que podáis conocer todo lo que tiene que ver con el tema de los vinos, que lo mezclemos con la cultura, como hemos dicho aquí, y que, bueno, como os ponemos aquí, el cóctel definitivo es mezclarlo todo y que el cliente salga súper contento, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es la parte del vino. No sé si tenéis consultas, si os ha quedado todo claro, si necesitáis que os comente algo más, os desarrolle algo más. Tenemos una pregunta de Gaby Benner. Dice, ¿qué significa el do antes del nombre? Claro, eso es denominación de origen. Ok. O sea, cuando vosotros veáis una botella, vais a ver o bien que pone denominación de origen como tal, o simplemente te resumen en la D de denominación y la O de origen. Ok. Vamos a ver. Y yo estaba revisando. Y aquí en Guatemala, de los vinos, pues, que tenemos españoles, el Don Ramón, que es tempranillo. Sí, tempranillo. Bueno, ese será de Ribera del Duero. Si es 75% tempranillo, será de Ribera del Duero. Sí, ese sí lo hemos probado. Bueno, yo lo he probado. Supongo que hay varias que también, pero tal vez no ponemos mucha atención a veces de dónde es. Claro. O sea, a ver, lo más conocido a nivel internacional, como os decimos, es Ribera del Duero y Rioja, pero quiero que también tengáis otros puntos de referencia, por ejemplo, sobre todo si enviáis a la gente aquí, que cuando le estáis dando información, aunque no vengan exclusivamente por el tema del vino, pero cuando le estáis dando información básica de su viaje y vienen por España, que las propias agencias le puedan incluso informar al cliente, decir, oye chicos, que si vais a comer a un restaurante español, que evidentemente van a venir, ¿vale? Que en el tema de los vinos que os puedo aconsejar un poquito, que si veis una denominación de origen de Castilla-La Mancha, denominación de origen de La Mancha, que sepáis que lo podéis comprar, o sea, y que es vino bueno, a eso me refiero. O sea, evidentemente aquí lo que nos encantaría es poder sacar circuitos que demos esa diferenciación, porque además la gente cada vez, daros cuenta, que pide más experiencias. No es que viene a España y visitan Sevilla, Córdoba, no sé, pues Santiago de Compostela y tal. No. Lo importante es poderle ofrecer al cliente un producto que cuando vuelva a su casa diga, este viaje no se me va a olvidar en la vida. Porque ha vivido algo diferente. Y ese algo diferente lo podéis hacer con Ibertravel. Lo podéis montar con Ibertravel. Se pueden sacar salidas especiales de España, ¿vale? O de Europa incluso, en los que el cliente no es uno más, no es, entendedme cómo lo digo, no quiero que lo anotéis como despectivo, ¿vale? Pero que no es un borreguito más. Le estamos tratando de manera diferente, le estamos dando una cultura diferente, le estamos aportando conocimiento con el tema del vino. Y aparte que os encanta, si es que estamos unidos de la mano, si es que a los españoles nos pasa lo mismo. Mira, la presentación que tengo con lo del Mundial, que tengo ahí un pequeño problema, bueno, tenemos los que vendemos Mundial, que es el tema del alcohol, que digo, ¿cómo vas a meter a la gente a un Mundial y no van a poder tomar alcohol? Digo, no sé cómo lo van a hacer en Qatar, pero no me imagino a un, no sé, a un inglés, a un argentino, a un chileno sin poder beber alcohol allí. No sé. Ya veremos. Esa presentación la tendremos más adelante, chicos, la del Mundial. Sara, una pregunta. Bien. Para que tú nos expliques un poquito la operativa, porque tenemos dos preguntas que son parecidas o pueden ir de la mano. Gaby Bennett dice, combinar vino con platillos típicos en el tour sería interesante. Y David nos pregunta, ¿en todos los viñedos tienen cata de vino? Tal vez como un poquito operativa así breve. Sí, yo os cuento. A ver, la idea es que cada vez que se va a visitar una bodega, por defecto vais a tener cata de vino. Eso está incluido sí o sí. ¿Vale? O sea, no es visitar la bodega como si fuese una visita del Museo del Prado, no.
os van a poner el vino, os van a decir, pues este vino tiene esta lágrima, el tipo de uva que se ha utilizado para hacerlo, pues este es un reserva, este es un crianza, es decir, el cliente va a salir con su diploma de cata de vinos de esa bodega o de Ribera del Duero, de lo que sea, ¿ok? Y luego el tema de los, como comenta aquí Gabriela, con los platillos típicos, claro, esa lógicamente va todo ligado, ¿no? La idea es poder hacer un circuito en el que estamos visitando ciudades, pero además lo estamos combinando con gastronomía. Pero no solo eso, sino que encima os lanzo que para vuestros clientes sería súper interesante, por ejemplo, si estamos en la zona de, no sé, del Penedés, por ejemplo, que es la zona del norte, que se puede hacer noreste, la zona de Cataluña, ¿no? Que se puede hacer algún plato típico de allí y que los clientes tengan una clase de cocina española, que sería súper interesante, decir, bueno, o tortilla española, o cómo hacer una paella, o cómo hacer, pues no sé, cualquiera de nuestros platos típicos. Que sea algo divertido, que sea algo interesante y que los clientes sepan que están viajando de otra manera, no como si fuesen borreguitos, que era lo que os decía antes, que no quiero que lo entendáis como si fuese en tono despectivo. Ok. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, aquí ya tenemos un candidato por lo que estoy leyendo. Michelle dice que le encantó el seminario y que además muy interesante y que le encanta el vino. Pues nada, Michelle, a sacar un grupo y te vienes de tour líder. Míralo, ya tenemos el primero apuntado. Perfecto. Ok. Igual, bueno, si tenéis alguna consulta, bueno, también os digo, cuando se hacen las catas, se suele poner siempre alguna tapa, que eso sabéis que es típico español, o se ponen unos picatostes, que son trocitos de pan, o se pone queso, o se pone alguna tapita o lomo, lo que sea. Efectivamente, dice David Pelen que si el vino es como que se caracteriza por el café por regiones, tal cual. Se caracteriza por regiones por el tipo de uva, ¿vale? Porque es lo que marca la denominación de origen de cada uno de los vinos y sobre todo porque el tipo de uva, tú imagínate, tú plantas una viña en Andalucía, lo que hemos visto, nos vamos a ir detrás, espera, dame un segundo para poder dar cobertura a la pregunta. Me voy al mapa de España, ¿vale? Completa. Mirad. No es lo mismo que yo agarre una viña y la plante aquí, la misma viña, imaginaros de tempranillo, ¿ok? Que la plante aquí, que la plante aquí. No tiene absolutamente nada que ver el vino que va a dar esa viña. O sea, el jugo que va a soltar esa uva. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque toda esta zona de Andalucía, ¿vale? El sur de España es súper cálido, súper seco. Luego tenemos esta zona de aquí que tiene una especie de microclima, que aquí la temperatura también suele estar en torno a los 20 grados durante todo el año, ¿ok? 20 grados de media. Luego por la noche puedes tener 11 grados y por el día puedes tener 25, pero bueno, más o menos es lo que hay. Esta zona de aquí es fría también, pero no es tan fría como toda esta zona de aquí. Que aquí es donde se dan los vinos que tienen más cuerpo, como Ribera del Duero, como Rioja y los de Castilla-La Mancha que hemos hablado. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego la zona de Galicia, daos cuenta que también todo lo que tiene que ver con el mar, a las propias viñas y a la tierra, digamos que le presta el mar una salinidad a la tierra. O sea, son circunstancias y climatologías diferentes, que es lo que da el carácter del vino en cada uno de ellos, en cada una de las regiones. O sea, es que hay muchísimos factores que influyen en el tipo de calidad de vino que se dé. Ok. Nos vamos aquí. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta más o, bueno, en cualquier caso, si os queda alguna cosa pendiente, podéis enviarle un correo electrónico a Ibertravel y os respondemos sin problema.
Igual también pueden pasar, ¿no? Podéis pasar esta presentación a todos los asistentes para que tengan, como la hemos dado de primera mano, para que se vayan acordando de las cosas y que lo tengan más o menos fresquito. Sí, perfecto. Ok. Y como opinión personal, ¿cuál región? Pues bueno, te cuento. A mí, en cuanto a vinos tintos, que está preguntando Lisbeth, yo soy más de Ribera que de Rioja. El Rioja es un vino que combina más con carne pesada, con comida pesada. Lo que pasa que también, como, bueno, típico de mujer, los vinos blancos me encantan. Fue por lo que yo empecé muy tarde a beber vino, como digo, me lo estoy bebiendo todo ahora, estoy cogiendo el tranquillo. Pero empecé tarde y empecé por mi madre, además, que fue la que me incitó, ¿no? Por el tema de las comidas de negocios y demás, que yo siempre bebía agua y no entendía la cultura del vino y reconozco que me he perdido muchísimos años. Todo con moderación, lógicamente, ¿no, chicos? Tampoco os estoy invitando a que estéis de esquina en esquina y que estéis borrachos perdidos, no. Todo con moderación y, bueno, sobre todo a saber disfrutar, porque es cierto que la comida sabe totalmente diferente con un buen vino. Entonces, yo soy más de Ribera, Lisbeth. Ok. Hoteles cerca de la bodega, sí. Tenemos, que está preguntando Graciela, tenemos bodegas que tienen hoteles y además os digo que tienen hoteles que son impresionantes, como las bodegas del Priego, en Álava. Si queréis meteros en internet y le echáis un vistazo. O sea, las bodegas ya de por sí es como tipo Guggenheim, para que os hagáis una idea, lo que es la propia bodega, ¿no? Como el Museo Guggenheim. Pero aparte tienen un hotel de 5 estrellas, súper lujo, que podemos plantear, dependiendo del tipo de grupo, se puede plantear o bien que duerman en algún hotel, como por ejemplo Arzuaga también, que tiene un hotel muy bonito, las bodegas que hemos visto de Ribera del Duero, ¿no? Lo que os decía de la hija que es diseñadora de moda y demás. Entonces, se puede dormir bien en ese hotel o, si es demasiado caro, simplemente darles lo que es la experiencia gastronómica aderezada con esos vinos propios de la bodega, que también se puede dar, y que duerman en un hotel más económico. Perfecto. Okay. Bueno, No sé si creo que ya no tenemos preguntas, creo yo. Sara, vale. aprovechando, tal como tú nos informabas al inicio, pues obviamente siempre nosotros estamos a la expectativa de lo que está pasando a nivel del turismo, cómo están abriendo las fronteras y pues Sí. pedirte que nos cuentes un poquito para los que están aquí con nosotros, cómo está la situación allá en España, qué novedades nos puedes decir, por favor. Pues os cuento, bueno, ya hemos pasado casi, bueno, nosotros estamos todavía en fase 2, que tampoco se diferencia mucho de la fase 1, yo creo que nos sueltan un poquito más la cuerda, pero seguimos atados todos, ¿no? Pero la mayor parte de España ya está en la fase 3, que es más o menos que puedes hacer vida normal. En un principio, nuestro estado de alarma va a terminar, si todo sigue igual, el día 21 de junio de este mes, ¿vale? Mes 6. ¿Qué significa eso? Pues que ya podremos tener todos vida normal. O sea, todo el mundo volverá al trabajo y demás, porque una vez que se termina el estado de alarma no nos pueden cohibir de que salgamos a hacer deporte. Bueno, yo no, porque no hago deporte, pero la gente que tiene esta rara manía de hacer deporte, ¿no? Que salgan a hacer deporte, que vayan a trabajar, etc., etc. Entonces, esto se termina el 21 de junio, ¿ok? Pero para lo que es mercado extranjero, nosotros estamos abriendo nuestras fronteras el día 1 de julio, mes 7. Hasta el 30 de junio, cualquier extranjero que venga aquí a España tiene que tener una cuarentena de 14 días. Esto se le ocurrió a nuestro super, hiper, mega presidente del gobierno, ¿vale? Yo creo que para no traer turismo a España, lógicamente, porque no tiene mucho sentido que de un día para otro, es decir, tú llegas el día 30 y ese día estás en cuarentena, pero ya el día 1 da igual. Que venga quien venga, que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos ningún tipo de restricción ni de información a fecha de hoy de que se vaya a hacer determinadas cosas. El documento que os he pasado antes, que ha dicho Alicia que lo va a compartir con las agencias, ahí podéis, es cierto que España no está, pero porque no tenemos ningún tipo de restricción, pero podréis ver cómo está funcionando el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo Europa, que entiendo que es lo que más os importa a vosotros,
por el tipo de clientela de exportación, vamos, de outgoing. Entonces, de momento no tenemos restricciones. Podéis venir, os recibimos con los brazos abiertos. A partir del 1 de julio, ojo, ¿eh? De momento no hay. Evidentemente tenemos que basarnos en las compañías aéreas, qué es lo que nos va a ofrecer, qué frecuencia nos va a ofrecer, porque esto irá como todo. Supongo que irán sumando vuelos en base a la demanda de los clientes, porque si están vacíos es mejor no sacar los vuelos, ¿no? Ahora mismo ha estado todo cortado. Entonces, bueno, de a poquito. Pero bueno, que sepáis que en España sois bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Gracias, Sara, por toda la explicación. Nos quedamos más animados para enviar muchos viajeros. Ojalá abrir una nueva vía y, bueno, pues que sean grupos exclusivos de Ibertravel, que podáis ofrecer a vuestros clientes la calidad que están acostumbrados a tener por vuestra parte. Y nada, combinarlo, ya sabéis, con la cultura del continente más viejo, ¿no? La cultura europea, la cultura española y nada. Pues ha sido un placer realmente, como siempre, porque con vosotros las capacitaciones, además me encanta porque la gente participa, que hay veces que se hacen capacitaciones y la gente se te queda en stand-by y no te pregunta nada, y dices, una de dos, o soy muy buena o no me han hecho ni caso y soy súper aburrida contando las cosas, ¿no? Pero bueno, veo aquí que la gente está preguntando y que bueno, siempre es interesante porque además aprendemos todos, ¿no? La pregunta de cualquiera siempre va a ser interesante. Cierto. Gracias entonces a todos por acompañarnos el día de hoy. Tenemos otra capacitación, la de Caminos de Santiago, es el 16. Sí, bueno, eso os va a encantar, chicos, os va a encantar, porque si ya juntamos Camino de Santiago con los vinos, que fue la ruta que yo hice en su momento con mis amigas, ya os va a encantar. Así que ahí vamos a ver. Pero los esperamos a todos entonces. Recuerden que ya tenemos nuestro canal de YouTube, Ibertravel GT, así que todos a suscribirse y a dejar, si les gustan los videos, su like, por favor. Genial. Pues nada, un abrazo fuerte, chico, a todos. Y nada, que os paso ahora mismo para que podáis compartirlo con todo el mundo, para que sepan en qué situación estamos en general en el mundo, pero sobre todo Europa, del tema de apertura de fronteras, que es importante. Muchas gracias. Súper. Un abrazo. Gracias a todos. Bye. Bye. Chao, Alicia, cariño, cuídate.